Buenos días a todos en este tercer día de congreso. Bienvenidos a esta sesión matutina. Damos paso a la sesión plenaria número 3 en su segunda parte, titulada Lengua española, culturas digitales e inteligencia artificial. Quiero dar paso a la señora doña España Rosario Villegas Pinto, que es la directora de la Academia Boliviana de la Lengua y presidenta de esta sesión. Buenos días a todas las autoridades presentes, a los señores académicos, a los invitados y a todos los participantes de esta sesión. La lengua española, en su encuentro con la cultura digital y la inteligencia artificial, atraviesa una transformación profunda que redefine la forma en que nos comunicamos, aprendemos y creamos conocimiento. Las tecnologías digitales han democratizado el acceso al idioma y han potenciado su alcance global, pero también han traído nuevos desafíos lingüísticos y culturales. La inteligencia artificial, por su parte, representa una herramienta poderosa para el desarrollo y preservación del español, aunque su uso debe ir acompañado de una reflexión ética y un compromiso con la diversidad lingüística y cultural. En este contexto, es fundamental promover un uso crítico, inclusivo y consciente de las tecnologías que fortalezca la riqueza del español y garantice su adaptación de los retos del siglo XXI. La mesa de diálogo 2 titula Unidad y diversidad de la lengua española e inteligencia artificial. El impacto del IA
IA en el desarrollo del español, retos y oportunidades. El moderador, a quien tengo el gusto de presentar, es el señor Carlos Peña, abogado, licenciado en Derecho por la Pontífica Universidad Católica de Chile y doctor en Filosofía por la Universidad de Chile, rector de la Universidad Diego Portales, profesor asociado de la Universidad de Chile, profesor invitado en la Universidad Pompeu Fabra, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Nacional de Puerto Rico, magíster en Derecho. Trabaja en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y en la Pontífica Universidad Católica, invitado a la Pontífica Universidad Católica de Lima. Ha sido conferencista en la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Stanford, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en diversos países de América Latina en temas de modernización de la justicia. En los últimos años ha publicado Lo que el dinero sí puede comprar, ¿Por qué importa la filosofía?, El tiempo de la memoria, Pensar el malestar, La mentira noble y el desafío constitucional. Es columnista dominical del diario El Mercurio, miembro del directorio de CIPER y del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Tiene la palabra, señor Carlos Peña. Bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. El tema del que nos vamos a ocupar en los minutos que siguen y en torno al cual van a intervenir quienes me acompañan, atañe a la relación que media entre, por una parte, la inteligencia artificial generativa, por una parte, y el lenguaje natural, el lenguaje que ustedes y yo hablamos cotidianamente, en nuestro caso el español, por la otra. Se trata entonces en este panel de dilucidar diversos aspectos que, como digo, atañen a esa relación. La inteligencia artificial generativa, como todos sabemos, consiste fundamentalmente en la prodigiosa capacidad de máquinas para que, programadas, son capaces de acopiar gigantescas cantidades de información, dilucidar e identificar los patrones subyacentes a esa gigantesca cantidad de información y, acto seguido, en base a esos patrones que han logrado dilucidar, producir información nueva, información que no estaba contenida en el acopio que antecedía. Aplicada a lenguajes naturales, la inteligencia artificial generativa, que acabo recién de describir en sus trazos más gruesos, es la que permite el fenómeno, sin ninguna duda prodigioso, que podamos conversar en lenguaje natural con una máquina. Es decir, que la máquina pueda interactuar con nosotros, responder preguntas, proferir enunciados correctos desde el punto de vista del lenguaje natural que hablamos. Ahora bien, este fenómeno que acabo, como digo, de describir en sus rasgos más generales, plantea dos cuestiones de gran alcance que van a estar como telón de fondo, con toda seguridad, de las intervenciones que luego vamos a oír. ¿Cuáles son estas dos preguntas que, como digo, van a rondar y han rondado buena parte de este encuentro? La primera pregunta es, ¿en qué consiste el lenguaje? ¿Qué nos dice acerca del lenguaje este fenómeno de la inteligencia artificial generativa y particularmente la programación de lenguajes naturales? Y por otra parte, la pregunta, aparentemente enigmática, pero ya veremos que no, de si la inteligencia artificial habla o no habla. Permítanme que diga un par de cosas respecto de cada una de estas dos cuestiones. Respecto del tema del lenguaje y en qué pueda él consistir, desde muy antiguo se sugirió que el lenguaje era, esto se encuentra por ejemplo en algunos textos de Platón, un instrumento por el cual uno le dice a otro algo sobre las cosas. Esta es la concepción más clásica del lenguaje que inspira desarrollos como los de Wheeler o Jacobson, por ejemplo, en teoría lingüística. Sin embargo, otra tradición que se inicia en Hamann, en Herder,
en Gadamer, en Humboldt, en Heidegger, afirma que lo propio del lenguaje es que el lenguaje posibilita la apertura de mundo, es decir, el lenguaje sería aquello que nos permite configurar un horizonte de sentido en cuyo interior las cosas aparecen y adquieren significado para nosotros. De manera tal que habría, según este punto de vista, un vínculo indisoluble, indiscernible, inseparable entre el lenguaje y la concepción de mundo en cuyo interior desenvolvemos nuestra vida, ¿no? Esta idea, que como digo viene de Hamann, de Herder, pero desde luego de Humboldt muy intensamente, significa que el lenguaje, en rigor, no es un mecanismo para expresar pensamientos prelingüísticos, sino que el lenguaje configura, de alguna manera, el pensamiento, la manera en que concebimos, clasificamos, describimos el mundo. Esto es lo que, si ustedes estuvieron en la sesión de ayer, el profesor Quintanilla subrayaba cuando llamaba la atención acerca de las funciones que el lenguaje tenía en la cognición humana, de suerte tal que personas pertenecientes a lenguajes naturales distintos tenían formas de conocer, de discriminar la realidad también distintas. Esta característica que poseería el lenguaje en la tradición humboldtiana, así podríamos llamarla, plantea, me parece a mí, desafíos de interés. Desde luego, el principal de todos es un desafío político. Si es verdad que el lenguaje es portador de una concepción de mundo, de ahí se sigue que imponer un lenguaje sobre otra cultura es de alguna manera una forma de dominación epistémica, que es lo que sugería ayer justamente el profesor Quintanilla. No es inocente desde el punto de vista cultural o político que una cultura apague la lengua originaria y sobreponga otra distinta, porque esta última es portadora de una noción de mundo diversa del primero. Y la otra consecuencia que se sigue de esto, en mi opinión fundamental, es que si es verdad que el lenguaje es portador de un mundo, lo que cabría preguntar es de qué manera la inteligencia artificial puede ejecutar esa función del lenguaje. Porque la inteligencia artificial no tiene mundo, es decir, no tiene la experiencia vital, ¿verdad?, al interior de un horizonte de sentido que configura nuestro mundo de la vida, como suele decirse. Esta es una primera cuestión. Y la otra cuestión que yo delante mencionaba, que plantea desde luego la inteligencia artificial, es la cuestión de si la inteligencia artificial habla. Hablar es ejecutar un lenguaje, ¿no? Ejecutar actos de habla, digamos. Y ocurre que el acto de habla tiene una dimensión ilocutiva o ilocucionaria que es muy difícil, me parece a mí, que la inteligencia artificial logre reproducir, ¿no? La dimensión ilocucionaria del lenguaje tiene que ver más bien con el contexto y con una cierta cantidad de prejuicios, de sobreentendidos mudos, silenciosos, que comparten los hablantes de una misma lengua. Y esto evidentemente no puede ser reproducido por la inteligencia artificial. De manera que frente a la pregunta ¿cuáles son los límites de la inteligencia artificial?, yo arriesgaría la respuesta de que un límite fundamental de la inteligencia artificial es que carece de esta dimensión ilocutiva o ilocucionaria, que es fundamental, por ejemplo, en la poesía, que es a lo que se va a referir José Luis Vega, y desde luego hay que tenerla también en cuenta al relacionar el lenguaje natural con la inteligencia artificial. Sobre este telón de fondo vamos a escuchar 3 intervenciones. Y voy a dar en primer lugar la palabra a Concepción Company, quien es lingüista, filóloga, especialista en el cambio lingüístico, en la variación lingüística, en la sintaxis histórica, y entonces le doy a ella la palabra. Bienvenida, Concepción. Muchísimas gracias, Carlos. Bien, voy a hablar muy brevemente de déficit digital dialectal. O sea, ¿por qué las máquinas no tienen finura todavía suficiente finura? No, ¿por qué? ¿O qué esperaríamos para que tuvieran finura dialectal? O sea, que hablaran como mexicanas, que hablaran como castellanas, que hablaran como bolivianas las máquinas. Bien, algunos hechos bien sabidos.
Hablar y escribir español es un hecho integral, eso no lo duda nadie. Con mínimas dificultades de entendimiento, más de 500 millones de hispanohablantes nativos pueden comunicarse a uno y otro lado del Atlántico y desde el río Bravo, al norte de México, en la frontera con Estados Unidos, hasta la Tierra del Fuego, hasta Ushuaia, la capital más austral del mundo, la ciudad más austral del mundo. De hecho, probablemente para los lingüistas esto es un hecho claro, pero para el público general no sea tan claro. Hispanoamérica continental, la Hispanoamérica continental, constituye la mayor vastedad geográfica del planeta Tierra en que un hablante puede moverse caminando sin cambiar de patrimonio lingüístico inherente, hablando lengua española, en una extensión de 12 millones de kilómetros cuadrados y en una longitud como si estuviéramos subidos en un águila o en un cóndor, para ponernos en sintonía andina, de 11.780 kilómetros en línea recta desde el río Bravo hasta Ushuaia. Y esta amplitud es multidialectal, por supuesto, y se amplía si consideramos Estados Unidos, que tiene 50 millones de hispanohablantes en diferentes grados de dominio de la lengua española. No obstante, es un hecho también sabido que no existe un español único, ni en la lengua escrita, y mucho menos en la oralidad, y menos aún en la proximidad comunicativa, que son registros en que afloran las muchas identidades hispanohablantes a ambos lados del Océano Atlántico. Muchas identidades hispanohablantes en España, muchísimas más en el conjunto hispanoamericano. En tercer lugar, es un hecho sabido también y aceptado ya hoy que la lengua española es multinormativa y todas las normas están en pie de igualdad teórica al menos, no así en la práctica, porque es también bien sabido que hay variantes mejor valoradas y variantes lingüísticas peor valoradas. La valoración es un asunto multifactorial y no entraré en él porque es tangencial, aunque no ajeno al asunto que nos ocupa de por qué las máquinas tienen mayor representación dialectal de ciertos dialectos y menor de otros, déficit digital. Derivado de lo anterior y sumado al gran mestizaje cultural, uno de los ejes de este congreso, que por más de 2.200 años ha dado lugar a la lengua española, a las muchas lenguas españolas, desde que el primer soldado romano puso el pie en la península ibérica hace 2.200 años aproximadamente. Es sabido que la lengua española es una lengua internacional en el sentido tradicional en que se definen las lenguas internacionales. Multicéntrica, que tiene muchos centros de difusión y de cultura, multinormativa, multicultural, no asociada a raza y no asociada a etnia. Eso es lo que define una lengua internacional y sin duda la lengua española es una lengua internacional. Por último, un hecho sabido también es que la variación lingüística es inherente al funcionamiento de las lenguas. No existen usos lingüísticos carentes de variación y carentes de un marco cultural y de una visión de mundo específicos. Todo el que abre la boca lo abre en unos marcos conceptuales dialectales. Por tanto, cualquier alimentación que se haga a un algoritmo, a una máquina o a un programa cualquiera, estará cargado de español integral, sin duda, general, pero también cargado dialectalmente. Hasta aquí todo bien y todos tranquilos. Si siempre hay carga dialectal, ¿por qué a veces las máquinas, Google Maps o ChatGPT, nos dice dése vuelta a la rotonda, que se usa en España, Argentina y Uruguay, y nos dicen dése vuelta a la glorieta, que se usa, por ejemplo, en México y todo Centroamérica y en otros países hispanoamericanos? Entonces, bueno, ¿de qué depende que la máquina seleccione una rotonda? Hablo de léxico nada más, y no seleccione una glorieta, cuando uno tiene que dar vuelta en un círculo urbano. Entonces, ¿qué hay que hacer en el contexto de esta mesa? ¿De qué va a depender del hecho de que tengamos
dialectalización en las máquinas. Debo decir que ha avanzado muchísimo y que de todos modos parece un poco un lenguaje aséptico. Cuando le preguntamos a ChatGPT o le preguntamos a Google Maps, es un lenguaje un poco aséptico y además los seres humanos creemos que hablamos con otro ser humano y no con una máquina, y también le decimos cállate, no quiero que me lleves por ahí y cosas por el estilo. Entonces, se ha refinado mucho, muchísimo. O sea, si un dispositivo capta que yo estoy entrando desde México, me va a hablar de tú. Y si el dispositivo capta que está entrando desde Buenos Aires, entonces le va a vocear. Por ejemplo, a ese nivel de refinamiento han llegado las máquinas. No obstante, sigue habiendo un déficit digital y parece un poco, decía Paco, de plástico, pero pues aséptico, digo yo, un español neutralizado, bastante neutralizado, con mayores cargas dialectales en un caso que en otro. La respuesta, tengo dos reflexiones que no son respuestas. ¿A qué se debe el hecho de que ciertos dialectos estén mejor representados y otros menos representados? Creo yo que tiene que ver con buen gobierno y economía. Buen gobierno, como decía la crónica de Guamampoma, ya que estamos en este contexto. Si un Estado no impulsa investigación, ciencia, tecnología, y no impulsa colaboración empresarial y no impulsa equipos de investigación que le estén proporcionando a empresas especializadas en inteligencia artificial materiales, lo que va a ocurrir es que nuestro dialecto, el dialecto o los dialectos que se hablen bajo ese estado con mayúscula, evidentemente, van a estar infrarrepresentados. Y eso va a depender en gran medida, creo yo, de lo que se le mete, de lo que invierte un país de Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Voy a dar dos ejemplos que conozco. México, que tiene 130 millones de hispanohablantes, invierte del PIB, del Producto Interno Bruto, 0.48 en ciencia y tecnología. España, que tiene 42 millones, poco más, invierte 1.2 del PIB en ciencia y tecnología. Entonces, ¿quiénes van a proporcionar y quiénes van a motivar más que esté mejor representado el dialecto castellano, pongamos por caso, que el dialecto de México? Pues obviamente, si el Estado español tiene mejor cuidado de ciencia y tecnología, va a haber mejor representación y va a haber rotondas en vez de glorietas. Y quien dice rotondas en vez de glorietas dirá cualquier dialectalización de las máquinas. Pudiera ocurrir, y así es de hecho, que a las empresas les interesa tener un mercado fuerte de 130 millones o de 30 millones de peruanos o de 130 millones de mexicanos, y entonces se encargan de dialectalizar las máquinas y los dispositivos porque seguimos creyendo que hablamos con personas. Y por eso podemos decirle, cállate, cállate, estúpida, no quiero ir por ahí. Eso se lo decimos constantemente a los teléfonos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos hacen esperar en un teléfono y no reconocemos que es síntesis de voz, teclé tal, teclé tal, teclé tal. Pero ese desarrollo empresarial debe estar respaldado para un equilibrio dialectal, debe estar respaldado sin duda por el Estado y debe estar por un Estado que impulse iniciativas de investigación e iniciativas de grupos de investigación. Por último, hay que decir, un penúltimo, tengo una reflexión más alentadora, y es que nunca antes había habido equipos colaborativos, colectivos, tantos y tan extensos y tan multidialectales e incluso multilingüísticos al unísono para lograr mejores resultados digitales. Es la primera vez y estamos asistiendo a una revolución, creo yo, en la capacidad de hacer trabajo colectivo colaborativo. Pues bien, esta resolución de problemas colectiva colaborativa va a mejorar la dialectalización de las máquinas, va a hacer que las máquinas hablen, entre comillas, más como mexicanas o más como bolivianas o más como castellanas o más como uruguayas, pero se requiere, creo yo, esta es mi propuesta, que haya
inversión de Producto Interno Bruto, el panorama es totalmente desalentador para lo que respecta a países hispanoamericanos. O sea, la inversión en ciencia y tecnología tiene un rezago, ya no digamos para desarrollos específicos de patentes, eso nada, somos dependientes tecnológicos. Esta unión internacional va a motivar dialectalización digital, pero algo que todavía está para mí es el reto, y con esto acabo, Carlos, el reto es que las máquinas reconozcan la variación cultural. Es decir, que una máquina y que tengan sensibilidad pragmática. Esto es, que una máquina que interacciona con mexicanos empiece dando los actos de habla, las órdenes, las dé como atenuaciones. No sería tan amable de... Y en cambio, si es una máquina que interacciona con castellanos o con argentinos, rudos argentinos, puede decir, haga usted tal cosa. Ese déficit cultural pragmático, yo creo que vamos a tener que regresar al mundo antiguo y darle órdenes específicas, porque como lo hacen de manera aleatoria las máquinas, es probabilístico, pues van a pescar más de unos dialectos que de otros, y esa parte cultural, diría yo, que es el reto para el futuro. Gracias. La dimensión, muy bien. Claro, las máquinas escaparía esta dimensión ilocutiva, digamos, del acto de habla, ¿verdad? Claro. Bien, voy a dar ahora la palabra a Francisco Moreno, que nos acompaña. Él es director del Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes y posee además la cátedra Humboldt de Heidelberg, hasta donde recuerdo. Francisco, por favor. Muy bien, muchas gracias. En parte voy a coincidir con lo que ha dicho la profesora Compán, aunque solo discrepo por una cosa. En España también se dice glorieta, pero no en toda España, se dice sobre todo en el sur, en algunas regiones. Bien, todos conocerán el cuento de Roald Dahl, que publicó en el año 1961, que se llamaba El gran gramatizador automático, esa máquina a la que se le introducían las instrucciones y proporcionaba unos textos en forma de cuentos y de relatos muy bien elaborados. Pues bien, el gran gramatizador automático ya está aquí en forma de inteligencia general artificial generativa, a la que por cuestiones de familiaridad ya la llamaré IA directamente. No voy a decir cosas que se han explicado antes en otras ponencias, comenzando por la ponencia de la profesora Asunción Gómez, pero a este respecto solo les puedo decir que el proceso consiste en partir del uso del lenguaje natural para obtener un uso no natural del lenguaje. Introducimos usos reales de la lengua a través de los corpus que sustentan los grandes modelos del lenguaje para obtener un avatar del lenguaje, un avatar sintético, un avatar que en el caso del español sería un español de plástico. Lo importante en esto es que el lenguaje natural es fundamental para el desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial, de la IA, hasta el punto de que podría decirse que si las nuevas tecnologías están influyendo en la lengua en forma de la incorporación de préstamos, por ejemplo, procedentes de las redes sociales, sobre todo en las generaciones más jóvenes, pero no hace falta ir a las generaciones más jóvenes, aquí vamos a utilizar también anglicismos como deep learning o como prompt, por ejemplo. Si eso es cierto, no menos cierto es que nunca antes las tecnologías más avanzadas se habían visto tan condicionadas e influidas por el lenguaje natural, como lo está ahora la inteligencia artificial. Nunca antes, al menos desde la invención de la imprenta, pero yo creo que esto supera la invención de la imprenta. Aunque la relación entre lenguaje natural y inteligencia artificial puede ser comentada desde muy distintas perspectivas, me voy a centrar solo en tres aspectos. Por un lado, el lenguaje que se utiliza al redactar los prompts, es decir, la lengua que produce el usuario para comunicarse con la máquina. En segundo lugar, la medición lingüística, la medición de la calidad lingüística que nos proporciona la propia máquina. Y en tercer lugar, me referiré, para coincidir con Concepción Company, a los sesgos lingüísticos y culturales de la IA. En relación con los prompts, a este respecto tienen interés dos aspectos fundamentales: la lengua en que se redactan los prompts y la calidad lingüística de los que redactan, del resultado de la escritura de los prompts, sea cual sea la lengua que se utilice para redactarlos.
En relación con la elección de la lengua, cuando se puede elegir, porque no siempre estamos todos los hablantes en condiciones de elegir la lengua, deben tenerse en cuenta que cada lengua tiene sus construcciones, sus mecanismos sintácticos, semánticos, léxicos, fraseológicos propios y que esos mecanismos no tienen por qué coincidir con todas las lenguas. La experiencia de la IA es una experiencia que está construida principalmente a partir de la lengua inglesa. La mayor parte de los materiales que alimentan las máquinas de inteligencia artificial son materiales que por lo menos en un 75%, dependiendo del tipo de modelo del que estemos hablando, está hecho en lengua inglesa. En este caso es razonable que cuando se introduzca un prompt en una lengua como el español haya aspectos que no se correspondan exactamente con el inglés. La traducción automática ha avanzado mucho, pero es que además de lo puramente automático o de lo más mecánico como lo gramatical, hay otros aspectos más sutiles que tienen que ver con la variación y que tienen que ver con contextos socioestilísticos que no son captados y que no tienen por qué corresponderse entre el inglés y el español. Y en lo que se refiere a la calidad de la lengua en que se redactan las instrucciones que se da a la IA, ya han comenzado a realizarse estudios que apuntan interesantes conclusiones. En un estudio que se hizo, por ejemplo, en Chile, a propósito de los resultados en español de la IA, se ha comprobado que la habilidad en el uso de los modos verbales afecta a las respuestas generadas, por lo que son menos eficaces las instrucciones que solo se redactan en modo imperativo. Los resultados son mejores si se ofrece junto a la petición una argumentación o incluso una descripción más o menos superficial del resultado que se espera. Y asimismo se ha comprobado que la complejidad de las oraciones en los prompts influye en la evaluación de la calidad de las respuestas. No resultan eficaces las instrucciones basadas en oraciones simples de escasa longitud en las que no se ofrezca una subordinación bien construida con la complejidad verbal correspondiente. Curiosamente, la mala ortografía del que redacta del usuario no es penalizada en el resultado que proporciona la IA. La conclusión que se obtiene de esta primera reflexión es que el usuario debe desplegar estrategias adecuadas para la formulación de preguntas, para la interacción argumental, que exigen una competencia gramatical por parte del usuario, ya no solo por la máquina, por parte de la máquina, por parte del usuario principalmente, para garantizar unas interacciones de calidad. Siendo así, aunque es evidente que la IA puede simplificar numerosas tareas de elaboración de textos, hasta el punto de que muchos usuarios podemos sentirnos inhibidos a la escritura, si me lo hace la máquina, ¿para qué voy a ser yo el que lo redacte? Está este proceso exigiendo una habilidad lingüística por parte del usuario. Y eso evidencia la necesidad de una buena formación lingüística, gramatical, en la enseñanza primaria y secundaria. O sea, las máquinas no solo son un peligro para que cada vez hablemos peor o escribamos peor, sino que pueden ayudar a exigir una mejor formación lingüística. Creo que este aspecto es importante. El segundo tema al que quería hacer mención, sobre el que quería reflexionar, es el de la medición de la calidad lingüística, en este caso sí del resultado que nos arrojan las máquinas. Hasta tal punto es crucial este asunto de la calidad lingüística de los textos generados que los desarrolladores de la IA ya están elaborando desde hace tiempo métricas especiales para evaluar esa calidad lingüística. Generalmente esos sistemas de métrica tienen una naturaleza multilingüe, por lo que la primera duda que suscitan se refiere a la calidad de la evaluación en las lenguas sobre las que se aplican las métricas. Y no es de extrañar que la mayor calidad corresponda a la lengua inglesa. Por otro lado, las mismas métricas reconocen que no son suficientes por sí mismas para comprender y evaluar toda la riqueza lingüística y comunicativa de un texto. Los factores que esas métricas deberían medir especialmente, con especial esmero, serían la coherencia textual, la adecuación pragmática, la adecuación estilística, la variación lingüística y la corrección sintáctica y semántica. Pero ninguna métrica es capaz de medir todo eso a la vez para todas las lenguas, ni siquiera para el español, al menos en este momento. Por ello existe una tendencia en las métricas, esas métricas más actuales, más emergentes, a realizar o bien evaluaciones holísticas que capten cada uno de estos aspectos en la medida de lo posible, o bien a combinar evaluaciones automáticas con evaluaciones humanas. Vuelve a aparecer el ser humano.
Por otro lado, la IA no despliega estrategias de cortesía, no despliega estrategias de implicaturas tan complejas como las que manejamos los humanos, y a menudo falla en la simulación de actos de habla corteses, como tampoco adecua las ambigüedades de una manera apropiada, por lo que tiende a evitarlas, produciendo un efecto de simplicidad o de planicie textual, entre otras razones por no estar adaptadas a cada uno de los posibles contextos. La dificultad está en que esas máquinas están entrenadas para expresar la cortesía, como decías, Concepción, para manejar las implicaturas, están basadas principalmente en el inglés. Uno le puede decir, tienes que ser más cortés, o redáctame un texto con cortesía. La cortesía que vamos a obtener es la del inglés, no la de otras lenguas, incluido el español. En 1966, el antropólogo estadounidense Robert Kaplan representó gráficamente los 3 estilos fundamentales del pensamiento que corresponden a diferentes culturas y que condicionan la producción de textos desde cada una de ellas. Los estilos eran el inglés, el románico y el oriental. El pensamiento inglés venía simbolizado por una línea recta. El estilo románico, que incluía el español, venía representado por una línea que en un momento determinado daba lugar a una digresión para tratar un tema complementario, pero que luego era capaz de volver al tema principal. Y finalmente el estilo oriental venía representado por una espiral discursiva hasta llegar al centro de interés en el discurso. Pues bien, a día de hoy la producción textual de la IA responde claramente al modelo discursivo del inglés y de la cultura anglosajona, es decir, un modelo lineal y directo. No puede decirse que la IA responda a una inspiración. Las máquinas no tienen inspiración ninguna, porque no transpiran seguramente, como decían algunos. Finalmente, en relación con los sesgos, desde una perspectiva sociolingüística, que es desde lo único que puedo hablar mínimamente, es imposible separar la arquitectura computacional de las condiciones sociales de la recolección y producción de los datos. ¿Qué variedades se incluyen? ¿Quién anota esos textos? ¿Con qué objetivos? ¿Cómo se evalúan los resultados desde una perspectiva sociolingüística? Esas decisiones favorecen una tendencia a que las máquinas se traguen todo lo que les echen sin medir las consecuencias socioculturales que ello pudiera tener. Existen 3 líneas de sesgo que vienen caracterizando a los grandes modelos de lenguaje. Los sesgos de desigualdad social, incluidos los de género, los sesgos de desigualdad lingüística y los sesgos de desigualdad en el tratamiento de variedades geolectales y socioestilísticas. En lo que se refiere a los sesgos sociales, debe partirse de una primera evidencia, y es que los corpus heredan y amplifican todas las desigualdades sociales. Desde esta misma realidad, los sesgos de género emergen con claridad en todos los procesos implicados en la IA, incluida la traducción automática, aunque ya se han creado ya sistemas de evaluación, detección, corrección, que intentan identificar y corregir esos sesgos. El segundo ámbito de desigualdad es el idiomático o lingüístico. Es un hecho que la inversión de todo lo relacionado con el procesamiento del lenguaje natural se concentra en una fracción mínima de las más de 7.000 lenguas que se hablan en el mundo, obedeciendo sobre todo a factores económicos y a factores políticos, más que por el número de hablantes. Las brechas entre lenguas son evidentes y la aplicabilidad de las tecnologías del lenguaje es absolutamente desigual. Supuestamente una autodeclarada neutralidad lingüística por parte de las máquinas es completamente ilusoria, ya que disponen los recursos de los que disponen unas u otras no son comparables. Encontramos, pues, que en la práctica existen unas jerarquías geopolíticas que determinan las lenguas prioritarias para la IA. Y en lo que se refiere a las desigualdades en la variación intralingüística, es una evidencia que los modelos de lenguaje no reflejan los dialectos ni los registros considerados no normativos o minoritarios, produciéndose una de las manifestaciones más flagrantes de lo que Muñoz Bassols, Palomares y yo mismo en el año 24 llamamos el sesgo lingüístico digital, que coincide con el sesgo del que nos hablaba Concepción.
Uno de los datos o de los casos paradigmáticos de la bibliografía especializada en el inglés se refiere al inglés afroamericano, que resulta penalizado en las máquinas, ofrecen un peor rendimiento en la inteligencia artificial frente a las variedades, digamos, blancas, llegando a eliminar incluso referencias o a distorsionar opiniones. Todas las referencias de estos trabajos aparecerán en la publicación. En el caso del español, el sesgo lingüístico digital produce una infrarrepresentación y hasta una invisibilización de numerosas variedades del español, como las caribeñas o como las andinas. La consecuencia directa de estos sesgos de desigualdad en la variación intralingüística no es solo la ocultación de determinadas variedades, es la ocultación del español como una lengua pluricéntrica. O bien que estamos hablando de una lengua con muchos millones de hablantes nativos y que en esa lengua no se utiliza una única variedad. No estoy hablando de introducir en las máquinas todas las posibles variedades de todos los rincones del mundo hispánico, porque eso sería imposible, y además cuando se quisieran introducir todos esos elementos en las máquinas, la lengua ya habría cambiado, con lo cual nunca llegaríamos a tiempo. Pero estoy hablando de no utilizar modelos monolíticos, de dar juego suficiente a todo lo que es la variación dialectal y sociolingüística. Y termino, para que no me llamen la atención. La construcción de corpus para la IA y el comportamiento de los grandes modelos de lenguaje constituyen un ecosistema sociotécnico, donde convergen decisiones lingüísticas, decisiones técnicas y decisiones políticas, con implicaciones económicas. La inteligencia artificial no es solo una herramienta técnica, es un fenómeno social que afecta a la comunicación, que afecta a las identidades, que afecta a la desigualdad. En suma, los sesgos lingüísticos, sociales y culturales no son una anécdota técnica, un mal obligado al utilizar las máquinas, sino un fenómeno estructural que nace de decisiones tomadas en distintos momentos, en la elaboración de corpus y en el desarrollo de todas esas máquinas. Para finalizar, tengo una buena noticia y dos malas noticias. La buena noticia es que ya contamos con marcos conceptuales y con herramientas prácticas para diagnosticar y para reducir los efectos no deseados de la inteligencia artificial, siempre que los datos lingüísticos sean tratados como lo que son, como artefactos sociales y culturales, no como un mero combustible para alimentar las máquinas. Las malas noticias son dos. Primera mala noticia, que probablemente en el futuro podamos caer en la tentación, las sociedades caigan en la tentación de pensar que la verdadera lengua, el verdadero uso lingüístico es el que nos producen las máquinas, olvidándonos de los hablantes de verdad. Los hablantes de verdad son los que alimentan las máquinas. Y corremos el riesgo de que el lenguaje de las máquinas acabe convirtiéndose en referente. La segunda mala noticia es que probablemente dentro de unos años una ponencia como esta pueda haber sido hecha perfectamente por una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va muy deprisa. ¿Se imaginan un congreso con todos los ponentes robotizados? Bueno, pues eso sería seguramente una mala noticia. Pero, eso sí, ese texto artificial no tendría ni la subjetividad, ni la creatividad, ni la pasión que he intentado ponerle en mi presentación aquí en Arequipa. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Bien, voy a dar ahora la palabra a José Luis Vega. José Luis Vega fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Puerto Rico. Actualmente es director de la Academia Puertorriqueña de la Lengua. Es poeta y su obra está traducida a múltiples idiomas. Y él, en consonancia con su oficio, desde luego, va a hablar sobre poesía e inteligencia artificial. José Luis. Bien, muy buenos días. Creo que afortunadamente se ha hablado bastante en este congreso sobre la inteligencia artificial, sobre su naturaleza, si cabe tal palabra al referirnos a ella, sobre su relación con el lenguaje humano y sobre las esperanzas y las suspicacias que levanta. Yo entonces iré al grano, por lo menos al grano que a mí me interesa, como allá adelantó Carlos. Abordaré el tema
de la relación de la inteligencia artificial con el lenguaje humano desde una perspectiva extrema, desde la perspectiva de la poesía. Para entendernos mejor, definiré poesía como algo que aparece en el lenguaje. Lezama Lima llamó a ese algo un enemigo rumor. Se refería a una sustancia real que aparece en el reino de la eterna sorpresa y que se resiste a ser nombrada. Por eso la llamaba enemiga. Blanca Valera, a quien mucho se ha nombrado con justicia en este encuentro, se refirió a esa misma enemistad describiéndola como un combate cuerpo a cuerpo con el lenguaje. Hay unos versos suyos muy hermosos. Un poema como una gran batalla me arroja en esta arena sin más enemigo que yo y el gran aire de las palabras. Desde esa perspectiva, formularé dos preguntas muy sencillas. La primera, ¿es capaz la inteligencia artificial de escribir poesía? Y la segunda, ¿cuál será el lugar de la poesía y del poeta en el régimen de la información? También, para entendernos mejor, adoptaré la definición del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que dice: llamamos régimen de la información a la forma de dominio en que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. A diferencia del régimen de la disciplina, no se explotan cuerpos y energías, sino información y datos. El factor decisivo para obtener el poder no es ahora la posesión de los medios de producción, sino el acceso a la información que se utiliza para la vigilancia psicopolítica y el control y pronóstico del comportamiento. El régimen de la información está acoplado al capitalismo de la información, que hoy deviene un capitalismo de la vigilancia, que degrada a las personas a la condición de datos y ganado consumidor. Bueno, hechas estas precisiones, comienzo con algunos casos. Marion Fritz es una joven actriz francesa que abrió en el año 2020 una cuenta en Instagram con el nombre de usuario Un libro, una historia. Allí comenzó a publicar breves y sencillos poemas de amor y reflexiones íntimas, algunas más cercanas a la autoayuda que a la poesía. Traduzco a manera de ejemplo uno de sus textos digitales. Amé todo lo nuestro, incluso el dolor, lo abracé contra mí hasta convertirlo en amor. 4 años después de haber comenzado a publicar versos como estos en las plataformas digitales, Marion Fritz era famosa. Su cuenta de Instagram tiene actualmente casi 500,000 de seguidores. En el año 2024 publicó su primer libro impreso, compuesto por una selección de esos textos que había publicado antes en Instagram, titulada Fragmentos del Corazón, y que se vende en Amazon a muy buen precio. Algunas de las reseñas del libro sorprenden por los ademanes consagratorios, como una publicada en el blog de la Alianza Francesa de Silicon Valley, con el descabellado título de Marion Fritz y la nueva era de la poesía francesa. Pero el éxito alcanzado por Marion Fritz
palidece cuando se compara su trayectoria con la de otros instapoets, como se les llama a los bardos de Instagram, que escriben, la mayoría de ellos en inglés, y cuentan por millones sus seguidores en las plataformas digitales y también por millones los ejemplares vendidos de sus libros impresos. Menciono solo a dos. Rupi Kaur, canadiense nacida en la India en el año 1992, a quien siguen en Instagram más de 4 millones de admiradores y cuyo primer libro, Milk and Honey, vendió más de 3 millones de ejemplares. Y a Atticus, quien con más de 1,5 millones de seguidores se anuncia como un autor de 3 NYT, es decir, bestsellers, 3 éxitos celebrados, 3 éxitos de venta celebrados por el New York Times. Comparada con ellos, Marion Fritz es una advenediza al mundo de los antipoetas. Aún así, le pedí a la rudimentaria inteligencia artificial que vive y acecha en mi computadora portátil que escribiera varios poemas al estilo de Marion Fritz. En cuestión de segundos obtuve múltiples resultados. Leo algunos. Poema 1. Luz filtrada sobre la taza. El día comienza sin promesas y aún así me siento a esperar. 2. Una gota cae en el vidrio. Dentro, mi reflejo se disuelve en el eco de la tarde. El tiempo gotea desde la rama desnuda. En cada silencio, un ave se atreve a inventar su vuelo. Y otros textos más. Evidentemente, hasta Copilot, el asistente de inteligencia artificial de Microsoft, es capaz de escribir textos poéticos. Los escribe en cuestión de segundos, ya sea en estilo libre o con rima y metro, conforme a las instrucciones del usuario. Es capaz además de producir metáforas complejas, lo que es la médula misma del pensamiento analógico y poético. También puede imitar estilos históricos, particularmente aquellos de rasgos muy marcados, como el romanticismo sentimentaloide, que es el caso de Marion Fritz, o el vanguardismo de Receta. Imita también el tono de poetas consagrados, digamos Shakespeare, Walt Whitman, Pablo Neruda, Federico García Lorca. También, a manera de ejemplo, le pedí al obsequioso asistente de escritura de mi ordenador que escribiera un poema al estilo de Federico García Lorca. Otra vez, en cuestión de segundos, aparecieron en pantallas unas coplas asonantadas con título y todo, Cuerdas de luna y sangre. Lo leo. Verde que te quiero verde. Bajo el lamento del río, la luna llora en los juncos un secreto dolorido. Los caballos de la noche galopan con ansias fieras y el jazmín abre sus manos blancas sobre las veredas. En la plaza silenciosa resuena un eco lejano. Canta la sombra del viento en el laúd abandonado. Ay, amor, no digas nada, escóndete entre la hierba. El pozo sueña luceros y el alma rosas y penas. Habrá que admitir que corre un airecillo lorquiano en estos versos, sobre todo en el primero, que es un plagio perfecto. Todos son octosílabos correctos, excepto el que dice en el laúd abandonado, que es un eneasílabo al que hay que aplicarle el torniquete de una sinéresis que convierta el laúd en laúd. Pero debo decir que he leído versos peores escritos por seres humanos. Algunas pruebas y experimentos que no tengo por qué poner en duda concluyen que muchos lectores, incluso poetas, no pueden diferenciar un poema escrito por un poeta de carne y hueso de otro escrito
por la inteligencia artificial y que a veces prefieren el segundo al primero. No obstante, la primera pregunta subsiste. ¿Es capaz la inteligencia artificial de crear poesía? Mi respuesta es que no. Solo aduciré por ahora una razón. Hay una expectativa fundamental del lector de poesía que la inteligencia artificial no puede cumplir, no puede ni siquiera garantizar. El lector de poesía supone que existe una correspondencia, una sintonía entre la subjetividad del poeta y el contenido de los versos que escribe. En otras palabras, los lectores de poesía esperan que el poeta sea sincero. La sinceridad, además, es una cualidad que el poeta, al menos el buen poeta, se exige a sí mismo. José Martí llamó a sus versos libres tajos de mis propias entrañas. También dijo, la poesía tiene su honradez y yo he escrito y yo he querido siempre ser honrado. Ser honrado es ser auténtico. Johannes Pfeiffer observó con atino que la autenticidad de la creación poética es un supuesto previo al poema, puramente humano y de naturaleza ético-espiritual. El lenguaje siempre puede intentar hacer como si fuésemos auténticos y verdaderos, pero a la falsa poesía, como a la bisutería, siempre se le nota la impostura. La verdadera poesía nace de un fondo vital legítimo. Nadie lo ha expresado con mejor ironía que Fernando Pessoa. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge ser dolor, el dolor que en verdad siente. Me pregunto cuántos seguidores de los instapoetas se darían de baja de sus plataformas de difusión de contenidos si se enteraran de que los textos que publican sus ídolos se generan con inteligencia artificial, lo que en algunos casos podría ser posible, aunque no me consta. En poesía, el autor aún no ha muerto y los instapoetas lo intuyen si no lo saben, razón por la cual alimentan el culto a sus personas. Muestran sus fotos casualmente posadas, ilustran sus textos con sus propios dibujos minimalistas y exhiben sus manuscritos emborronados como evidencia de su artesanía. Hasta el momento, la poesía, al menos como la estamos entendiendo, es un fenómeno estrictamente humano y quién sabe si en su sentido más amplio podría llegar a ser el último reducto de nuestro lenguaje. ¿Cuál será entonces el destino de la poesía y del poeta en el régimen de la información? El pesimismo sobre el destino del arte y la poesía en la sociedad moderna precede a la era digital. Pedro Enrique Sureña, tan ecuánime siempre, en la segunda mitad del siglo pasado, se preguntaba si el hombre del futuro seguirá interesándose en la creación artística y literaria. Advertía sobre el surgimiento, y lo cito, de sociedades activas y al parecer felices de cultura occidental a quienes no preocupa la creación artística, a quienes les basta la industria o se contentan con el arte reducido a procesos industriales. Y señalaba como ejemplo Australia, Nueva Zelanda, aún el Canadá, y se preguntaba si los Estados Unidos no habrán sido el ensayo intermedio. Octavio Paz opinaba que el racionalismo burgués es constitucionalmente adverso a la poesía. El escritor francés Michel Butois, quien falleció en 1960 antes del debut en sociedad de la Internet, señaló, y lo cito, hace 10 o 20 años que ya no sucede casi nada en literatura. Hay un aluvión de publicaciones, pero un parón intelectual. La causa es una crisis de comunicación.
Los nuevos medios de comunicación son admirables, pero causan un ruido tremendo. Hoy, la voz silenciosa del otro zozobra en el ruido de lo igual. En último término, la crisis de la literatura se explica en función de la expulsión de lo distinto. Lo que Butuar llamaba un ruido tremendo provocado en su época por los periódicos, la radio y la televisión, hoy en el estruendo del régimen de la información parecería un pasadía a la orilla de un lago placentero. Juan Ramón Jiménez, recuerden que catalogó a los amantes de la poesía como una inmensa minoría. La pregunta es, ¿habrá en el futuro al menos una mínima minoría para la poesía? El hecho de que algunos instapoetas tengan millones de seguidores en las redes sociales y vendan miles, a veces millones de libros, parecería negar las profecías pesimistas sobre el futuro de la poesía. También parecería negar el hecho de que en Estados Unidos, Japón y China hay poetas y técnicos empeñados en crear algoritmos de poetas. Esto es, inteligencias artificiales que no se limiten a imitar y reciclar las palabras de los poetas de carne y hueso, sino que sean máquinas que piensen poéticamente desde su propia subjetividad, o para emplear una palabra de moda, desde su propia singularidad. Pero si esto fuera alcanzable, entonces ya no estaríamos hablando del triunfo de la poesía en el régimen de la información, sino de lo contrario, del cumplimiento de las profecías sobre su fallecimiento. Conviene recordar en este punto las palabras de Paul Valéry en la primera carta de las dos que publicó bajo el título La crisis del espíritu en 1919, a raíz de la Primera Guerra Mundial. Decía, las circunstancias que podrían mandar las obras de Keats y las de Baudelaire a unirse con las de Menandro no son ya totalmente inconcebibles, están en los periódicos. Hoy tendríamos que decir que están en Internet. Ya voy terminando, Carlos. Probablemente las grandes empresas que controlan el capitalismo de la información no les interese invertir cantidades astronómicas de dinero y energía en la creación de máquinas superinteligentes para competir con Dante, Baudelaire, César Vallejo, Derek Walcott, Wisława Szymborska. Pero tal desbancada bien podría ser uno de los daños colaterales producidos por el desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial. En su estado actual, cualquier asistente de escritura en manos de poetas inescrupulosos tiene la capacidad de propiciar el fraude poético. La tecnología actual permite producir mecánicamente pseudopoemas satisfactorios, distribuirlos ampliamente en las redes sociales, recogerlos en autoediciones digitales o impresas y ofertarlos en puntos de venta virtuales como Amazon. ¿Será el poeta del futuro un influencer más que responda a las leyes de la oferta y la demanda, a la seducción de la hiperconectividad, a las trampas de la autoexplotación, a la servidumbre de los datos y los algoritmos? ¿Será una abeja más en el enjambre, una máquina, o continuará siendo otra vez, y parafraseo a Michel Butuar de nuevo, una voz silenciosa que no zozobre en el ruido del igual? Afortunadamente, como lo ha expresado Noam Chomsky, la mente humana no es como el chat GPT y sus similares, un pesado motor estadístico que busca patrones, que se atiborra de cientos de terabytes de datos y extrapola la respuesta conversacional más probable. Por el contrario, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente y hasta elegante, que opera con pequeñas cantidades de información, no busca inferir correlaciones brutas entre puntos de datos, sino crear explicaciones. Y añade, el sistema operativo del niño
es completamente distinto a un programa de aprendizaje automático. El niño con muy poca información va construyendo instintivamente una gramática y con ella una lengua. Y la memoria de la lengua, lo ha dicho Joseph Brodsky, es la única musa posible, la voz que le dicta al poeta al oído las palabras. Así entendida, como sorpresa de la sinceridad en el reino de la eterna sorpresa, otra imagen de Lezama, así entendida, el cultivo humano de la poesía puede ser un antídoto a las toxicidades del régimen de la información y del Big Data. Finalmente, la poesía ha de ser la subversiva tenaz por excelencia o no será. Byung-Chul Han, el filósofo coreano que me ha acompañado tras el cortinaje en esta breve reflexión, ha dicho: la poesía suspende el lenguaje como mera información. En poesía, el lenguaje entra en modo contemplativo, se inactiva. Poesía es precisamente el punto donde el lenguaje, habiendo desactivado sus funciones comunicativas e informativas, descansa en sí mismo, contempla el poder de la expresión y así se abre a un nuevo uso posible. Supongo, por mi parte, que en esa grieta íntima del lenguaje humano, en ese reino de la eterna sorpresa, tendrían que florecer la poesía y la belleza del futuro. Gracias. Bien, a la hora de la conclusión tal vez habría que decir que lo que ha quedado de manifiesto en estas estupendas intervenciones es que dentro de los límites de la inteligencia artificial está la incapacidad que ella tiene de expresar las diferencias socioculturales que subyacen a las lenguas, reflejar la dimensión ilocutiva o ilocucionaria de los actos de habla, y ahora sabemos tampoco es capaz la inteligencia artificial de ejecutar la intencionalidad que es propia de la poesía. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Arequipa, ciudad de tradiciones y de gente laboriosa, será el escenario del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Reflexionaremos sobre un idioma que une y hermana. Nos reuniremos del 14 al 17 de octubre, aquí en Arequipa, para celebrar nuestra lengua. El escribano de Cabildo, Oquilca Camayoc. Una ilustración que pertenece a la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Es la inspiración del logo del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, CILE Arequipa. Representa el paso de las culturas andinas, que eran orales a la cultura letrada, la cual se inició en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI con la llegada de la lengua española y la escritura alfabética. El documento del año 1615, de más de 1000 páginas y 398 ilustraciones, fue dirigido a Rey Felipe III de España. Guamán Poma, considerado el primer cronista de raíces indígenas, solicitaba una reforma del gobierno virreinal. Pluma, tintero, hojas, un rosario y un hombre de vestimenta inca concentrado en su escritura. Simbolizan el mestizaje y la interculturalidad, que son uno de los ejes del Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, CILE Arequipa.
10º Congreso Internacional de la Lengua Española, Arequipa, Perú, 2025. Arequipa, ciudad labrada por su gente laboriosa con el material surgido de las entrañas de sus volcanes. Ciudad de arraigadas tradiciones y protagonismo cívico en la historia del Perú. Ciudad que crece y se transforma, uniendo los desafíos del porvenir con las huellas de su historia viva. Por primera vez, esta ciudad, ejemplo de integración creativa entre culturas, será el escenario para reflexionar sobre el patrimonio y los retos de nuestro idioma común. La lengua española. Un idioma que se nutre del mestizaje y la interculturalidad. Así será. Y nosotros diremos, es mi patria el globo entero. Hermano soy, del indio y del ibero. Un idioma que puede expresar mensajes de forma clara y accesible. Tan clara como el agua. Un idioma que seguirá evolucionando junto a las culturas digitales y la inteligencia artificial, y que podrá acercar a los más jóvenes al notable escritor que nos convocó para decirles, anunciándoselos con enorme alegría, que la próxima reunión tendrá lugar en mi tierra natal, en la ciudad de Arequipa, que estoy seguro va a recibirlos a todos ustedes con los brazos abiertos. Aquí nos reuniremos para celebrar nuestra lengua como un idioma que incluye, une y hermana. Aquí compartiremos historias, experiencias y anhelos. Aquí, donde el mestizaje se encarna en su gente y su arquitectura, crearemos un espacio para debatir y proyectar nuestro idioma hacia el futuro. Aquí, en Arequipa. Décimo Congreso Internacional de la Lengua Española. Arequipa, Perú, 2025. Arequipa, ciudad de tradiciones y de gente laboriosa. Será el escenario